Amigos, bienvenidos al Rincón Culé con las reacciones, el post análisis de la derrota en el juego de ida del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. En este caso, Barcelona 0, Atlético de Madrid 2, en un partido un tanto extraño, difícil, raro, pero que también nos deja muchas cosas que analizar. Hay temas puntuales de los cuales a mí me gustaría platicar. Todavía queda mucho en esta eliminatoria. No diría que está 100% terminada. Sí será difícil para el Barcelona ir al Metropolitano y remontar, sabiendo lo difícil y lo duro que es visitar a un equipo del Cholo Simeone, especialmente a este Atlético de Madrid, por obvias razones. Pero bueno, para eso estamos, para platicar de lo que a mi parecer son las impresiones más puntuales que me surgen después de haber visto en repetición el partido del día de ayer. Entonces vamos a platicar uno por uno con los puntos importantes y los vamos desglosando con mis opiniones. Hay que empezar hablando de lo que fue el 11 titular. Lo platicamos incluso el lunes, el martes en la previa, donde mis sensaciones era que Olmo iba a ser el falso 9 y que se iba a prescindir un poquito de lo de Lewandowski. Creo que influye un poquito lo que comentan previo al inicio del partido, que Fermín tiene un golpe ahí en la frente, que es lo que le impide empezar como titular. Es lo que se reporta, no sé qué tan cierto sea eso, pero el 11 titular no me termina por encantar y por lo mismo al Barça le cuesta trabajo encontrar un par de cosillas ahí que lo iremos desglosando con el pasar del video, pero arranca con Joan. Creo que en la línea de 4 y la parte defensiva no había ninguna duda, era Koundé y Cancelo, eran Pau y Gerard Martín en la central. En la doble contención era tanto Pedri como Eric García. En la media punta era Dani Olmo, Lamine por derecha, Rashford por izquierda y Lewandowski como tu centro delantero. Ahí, ya lo decía yo, no me encantó la elección de perfiles, sobre todo porque el Barça se vuelve muy específico en cuanto al ataque con los tipos de perfiles o los tipos de jugadores que tenía en la parte de la delantera, especialmente, y lo comentaba incluso un buen amigo ahí en sus tweets, el buen Nori, que analiza muy bien al Barça y en general el fútbol. Lamine por derecha es un tipo que le gusta mucho jugar pegado a la banda. Si a eso le sumas que del otro lado tienes a otro extremo de contextos muy específicos como lo es Rashford y a un jugador como lo es Lewandowski, siendo un delantero tan estático, las sociedades y las distancias entre los tres realmente son muy largas. Por eso el plan se volvió muy específico en cuanto a cómo podía y cómo pudo el Barça hacerle daño, buscando especialmente a Rashford, por ejemplo, atacar a las espaldas. Pero siendo sinceros, era la única vía en la que el Barça hizo o pudo haber hecho daño. Entonces, bueno, eso refleja un poquito el por qué a mí no me encantó, a pesar de que, bueno, el Barça sí tiene un par de oportunidades. Pero bueno, ahora sí, arranquemos con lo que son los puntos importantes y los iremos desglosando. El primer punto del cual quiero platicar es el juego interior del Barcelona. El equipo esta temporada, si somos realistas, está peor que la temporada pasada. Y esto, a ver, hasta cierto punto lo he dicho, es normal, porque después de un pico tan alto, mantenerte en este tipo de fútbol, en la élite, a un nivel tan competitivo por tanto tiempo, es difícil. Hay bajones individuales, hay el tema de lesiones, hay mejor preparación por parte de los equipos rivales a los que estás enfrentando. Entonces, bueno, eso también puede suceder y puede pasar que el Barça por eso mismo está dando un bajón. Lo que a veces a mí me cuesta trabajo, ¿cómo decirlo?, justificar es que de verdad el Barça no tenga juego interior. Porque una cosa es tener jugadores que no atraviesan un momento individual bueno y otra cosa es que de verdad no haya buenas sociedades. Y aquí, como lo decía al principio, el tema de la elección con los tres de arriba dificultaba un poquito más de lo que ya ha sido todo el año, el tema de buscar los juegos interiores. Por aquí tengo anotado que justamente lo que les decía era que el tema de las ocasiones peligrosas del Barcelona dependían más de individualidades, por ejemplo, del lado derecho de Lamine y del lado izquierdo buscando a Rashford al espacio. Porque si se dieron cuenta, dentro del partido, por ejemplo, Cancelo en el primer tiempo, va mucho al ataque, pero no tanto como sí lo hizo en la segunda mitad en este mismo partido y todo también a causa
de que tiene un perfil y un jugador específico, como lo es Rashford, que es un tipo que prácticamente juega buscando el espacio y buscando atacar a velocidad pegado a la banda. Entonces, bueno, eso, y si le sumas, por ejemplo, que los dos contenciones tampoco estaban encontrando buenas sociedades en el medio campo, Olmo me parecía que había cierta distancia, sobre todo atacando las espaldas de Coque y Llorente, que fueron los dos contenciones del Atlético de Madrid. No hubo una parte de buscar sus espaldas, ya ni siquiera con Olmo. Y si tienes a otros dos, digo, perdón por ser tan repetitivo, pero si Rashford y Lewandowski son tus otros dos atacantes, la única vía que tienes era Dani Olmo buscando las espaldas de estos dos jugadores del Atlético de Madrid. Por eso era tan fácil eliminar al número 20 del Barcelona y por eso, por ejemplo, Lamine tampoco encontraba buenas sociedades. Pero bueno, el tema de las progresiones y de las posesiones por parte del Barcelona. El Madrid, el Atlético de Madrid, como lo dije en el video pasado, es un equipo que casi siempre, obviamente dependiendo de qué rival esté enfrentando, pero al Barcelona siempre su forma de defender sin balón es acomodándose con un 5-4-1 o con un 5-3-2. Ahí lo que sucede es que Juliano se vuelve un lateral más en la parte derecha, se vuelven a juntar los tres centrales y evidentemente Ruggeri del lado izquierdo. Si eso lo tienes y aparte, si el Atlético cerraba bien carriles interiores, es decir, jugar por dentro, y le impedía al Barcelona poder tener superioridad con sus jugadores, si a eso le sumas que no hubo juego interior y que no hay juego interior por parte del equipo, para el Atlético realmente era muy fácil defender, al menos ese plan del Barcelona. Por eso mismo, era un problema que las posesiones las iniciaban los centrales y no Pedri, porque al no haber juego interior, al estar Dani Olmo tan solo a la espalda de Llorente y de Coque, lo que tenía que hacer Pedri era, en vez de estar con Eric García los dos aquí, lo que tenía que hacer el Canario era adelantarse un poco y entonces el único que tenía estabilidad, por ponerlo de una manera, era Eric García y los dos centrales aquí atrás. Entonces eso todavía vuelve más complicadas las posiciones del Barcelona, mucho más estáticas por los pocos perfiles que se pueden juntar por dentro, y es ahí donde vuelvo al primer punto, que el once inicial no me terminó por encantar porque a lo mejor hizo falta Fermín, evidentemente hizo falta Rafinha, el juego de Frenkie de Jong también para dirigir posesiones en conducción, evidentemente hace falta, entonces bueno, eso es consecuencia a que el tema de las posesiones y las progresiones del Barcelona realmente fueran muy estáticas. Ahora, los mejores del partido. Aquí sí tengo que destacar a tres que me gustaron bastante. Evidentemente, el primero tiene que ser Lamine Yamal. Al Barcelona, les decía al principio, el plan de ataque fue muy específico, buscar las espaldas, buscar el juego largo, buscar el espacio, sobre todo con Rashford. Con Lamine fue un tanto diferente porque aquí dependía más el Barcelona de una genialidad del número 10, y es que yo creo que solamente por ese último toque, en esa última decisión, el 10 del Barcelona no se fue con una asistencia o con un gol en esta ida de cuartos de final. La cosa aquí que yo creo que es el único asterisco que podría ponerle a Lamine es a veces siempre, es algo que he notado, siempre quiere definir a segundo poste. Creo que es momento, y esto obviamente lo irá corrigiendo con el pasar del tiempo al final. El que tiene el talento generacional es él, no yo, pero creo que una de sus nuevas virtudes a trabajar podría ser empezar a definir a primer poste. Sobre todo hay un par que tiene cuando se quita, me parece que es no recuerdo si es en el segundo tiempo o en el primer tiempo, es que tuvo bastantes jugadas así. Hay una jugada especial donde busca forzosamente el segundo palo y creo que la mejor elección en ese momento era atacar el primer poste. Sé que aquí es muy fácil decirlo porque aquí estamos ya con el post partido, lo analizamos frame por frame y en ese momento, bueno, las decisiones se toman en segundos, pero creo que eso puede ser una buena área de oportunidad para Lamine. El segundo que me gustó mucho fue Cancelo. Cancelo también me gusta bastante, especialmente en el segundo tiempo. Esto se debe también a que, por ejemplo, Rashford termina jugando como la única punta, por ejemplo, lo que les decía, atacando al espacio, aprovechando su velocidad. Y Cancelo tiene mucha más libertad en esa banda izquierda y se entiende muy bien con Fermín cuándo poder ir por banda, cuándo poder ir por dentro, cuándo atraer, cuándo lanzar. Entonces creo que lo de Cancelo cada vez me gusta más y lo platicábamos también el día martes. Lo destaco mucho. Y lo de Olmo, a mí me gustó mucho el partido de Olmo. Creo que fue de menos a más, por ejemplo.
En el segundo tiempo, ya como contención, él dirige mucho mejor las posesiones, él también tiene muchísimo más protagonismo con balón, compartiendo esa doble contención con Gavi, y creo que eso también le ayuda mucho al Barcelona a agarrar mucho aire. En cuanto a sacrificio defensivo, también lo hizo bastante bien, entonces, bueno, yo creo que destacaría estos tres. Y digo, como complemento o como una mención honorífica, para mí la entrada de Gavi y de Fermín también le da mucho aire al Barcelona. Entendí un poquito lo que planteaba Flick, por ejemplo, con Gavi, en cuanto a activar con su velocidad, activar con sus conducciones rápidas. De lado a lado creo que hubo muchísima más participación por parte del 6 y por el lado izquierdo me parece también muy buena la entrada de Fermín, por lo que comentaba, que hubo una buena sinergia con Cancelo, activando por dentro y Cancelo atacando la banda, o viceversa, Cancelo atrayendo por dentro con conducción y Fermín atacando la espalda de la parte de derecha de la defensa del Atlético de Madrid, que también me pareció inteligente. Y con eso mismo, el cuarto punto que quería tocar es que en el segundo tiempo las sociedades mejoran. También por necesidad del Barcelona, el balón o la posesión pues la tenían los culés. Aquí se suma mucho lo que decía al principio, que Gavi y Fermín entran bastante bien y es cuando genuinamente creo que el juego interior por parte del Barça sí mejora, se entiende mucho más el equipo, porque Cancelo atacaba zonas vacías, Firmino atacaba otras, el mismo Olmo podía anticiparse y podía tomar una mayor altura con balón o sin balón. Lamine lo mismo, creo que empieza a incorporarse también un poquito más por dentro. Entonces, bueno, ahí las sociedades mejoran, que creo que es algo que se puede destacar. Tristemente para los culés no llega ese tan ansiado gol y bueno, termina por caer el gol de Sorloth. Ya lo platicaba, en el segundo tiempo los cambios fueron inteligentes, si era necesario prescindir de Legua porque realmente el partido no estaba para él. Y también, bueno, la lesión de Pedri, que no tiene un gran partido, ya lo decíamos, que es como por precaución porque tiene un par de molestias. Hasta ahora los reportes dicen que está todo bien, que tiene el alta médica sin ningún problema para poder jugar la vuelta el día martes. También otro punto que creo que tiene que ser interesante mencionarlo es que muchas veces esta ansia por parte de los atacantes del Barcelona les ganó por ciertos puntos a la hora de definir, que creo yo que con 2 segundos más de calma, al menos podía llegar un gol. Hay por ahí especialmente una de Lewandowski en el segundo tiempo, donde por querer rematar, si hace una pausa rápida, atrás venía llegando Rashford y me parece que lo iba haciendo del otro lado. Y Rashford lo mismo, en un balón filtrado, donde se quita a Muso, creo que le gana esa ansia de poder definir ya, porque el portero no está en su portería, valga la redundancia, y si hace una ligera pausa, atrás venía Lewandowski y del otro lado venía, no, venía, me parece que Fermín y me parece que Lamine del otro lado. Yo sé que, lo repito, esta es de toma de decisiones en el instante, en el momento, pero creo que en la élite, al menos para diferenciarnos, es algo que podría trabajarse para el tema del Barcelona. Ahora, hablemos de la parte de los goles, cómo es que cae uno y cómo es que cae dos. La expulsión de Cubarsí sí termina por hacer mucho más difícil el partido, sobre todo porque el Atlético de Madrid realmente lo que planeaba el equipo del Cholo era eso, aguantar al Barcelona, buscar unas contras, que era lo que platicábamos un poquito el día de la previa el martes, y buscar alguna desconcentración. Y en el gol precisamente, o bueno, de la expulsión, que termina en el gol por el tiro libre fantástico de Julián Álvarez, todo empieza porque Eric trata de hacer la presión alta, bastante agresivo, va al piso incluso en el despeje del Atlético de Madrid, se elimina solo al ir al piso, entonces ahí perdemos, o el equipo pierde un jugador dentro de los 10 que pueden ir presionando. Después, Pedri, por ejemplo, no le compite a Lukman, entonces Lukman lo que hace es desplazarlo y eliminarlo de forma muy fácil, lo recarga tantito y es cuando elimina al Canario. De ahí hay un cierto recorrido, el balón pasa a los pies de Julián Álvarez, la presión de Lewandowski no es buena, es muy deficiente, Olmo ya va cansado, no va a máxima velocidad, y es ahí cuando Juliano, la verdad es que hace un gran movimiento, similar al que hizo el día del gol
del sábado en el 1-0 ahí en el Metropolitano en Liga. Es similar, se ubica entre los dos centrales, por aquí ataca la espalda, me parece que es de Gerard Martín y el frente de Cubarsí, o viceversa, o la espalda de los dos centrales, algo similar. Y es ahí cuando la línea no es bien tirada, y el pase, la verdad es que también es fantástico por parte de la Araña. Creo que Cubarsí no tiene esa intención, evidentemente, de tropezar a Juliano, porque incluso su cuerpo lo que hace es hacer el gesto hacia atrás, pero ahí también hay que reconocer lo que es el colmillo de Juliano. Sabe que va mano a mano, sabe que puede irse, y entonces hace que su cuerpo esté flojo y busca por ahí el que se trompique con los pies con el cuerpo de Cubarsí y poder propiciar la tarjeta roja. Entonces creo que todo se va haciendo un cúmulo de malas decisiones, de esfuerzos a medias por parte del Barcelona, y ahí es algo que mucha gente repite, que creo que pueden haber ciertos momentos en los partidos, cuando al Barça lo están agarrando mal parado, donde puede ser necesario una falta que corte el flujo de la jugada y poder permitirte ajustar en la parte defensiva. No es así, y bueno, lo de Julián termina siendo un golazo similar que le mete al Español la temporada pasada, y creo que tiene un par en su repertorio con un golpeo fantástico. Ya lo decía yo, las sociedades en el segundo tiempo mejoran, que es algo que platicábamos, y en el segundo gol, que creo que es un baldazo de agua fría para los culés, es que en el segundo, también donde el Atlético realmente no tenía mucho, o no esperaba mucho ya, Koundé está mal perfilado porque está más adelante que la referencia, a comparación de la referencia de los otros tres defensores. Entonces ahí su recorrido al balón filtrado hacia Ruggeri es de frente y no en diagonal. Entonces el ángulo para poder alcanzar o evitar que el lateral del Atlético centre es más difícil, es más largo, y por ende el francés no termina por llegar para evitar lo que es la asistencia del italiano. Ahí también pasa mucho que Gerard Martín, por ejemplo, vigila un poco de lejos a la referencia de Sorloth. De repente, ya cuando viene el centro, ya cuando el pase filtrado está listo en banda, cuando está por centrar Ruggeri, lo que hace Gerard es emparejarse a Sorloth, pero jamás es capaz de ganarle el frente para estar mejor posicionado defendiendo de espaldas a su portería para poder cortar el centro y tener una mejor posición de poder tapar el remate de Sorloth, o bien de poder ganarle el frente al noruego y cortar el centro de Ruggeri. No es así, le ganan el frente, y aparte con el portento físico que es Sorloth, termina por marcar el segundo gol, y bueno, un baldazo de agua fría, porque el Atlético realmente tuvo tres jugadas. La de Julián en el primer tiempo en un buen regate, partiendo de banda derecha hacia el centro, el gol de Julián y este gol de Son. Realmente no tuvo más el Atlético de Madrid, y bueno, el fútbol realmente es así, y más en tema Champions. Si somos sinceros, el equipo también que menos se equivoca muchas veces es el equipo que termina por avanzar. Y el último punto, si le soy sincero, no me gustó la entrada de Ferran. Lo veo desencanchado, como si viniera de una lesión. Ya ni siquiera en el tema de goles, que es lo que le pides a un centro delantero muchas veces, cuando no está bien en el juego asociativo, pero es que Ferran no está ni bien en sociedades y tampoco bien de cara al arco. Entonces sí te resta bastante, lo veo bajo de ritmo, no sé, es difícil a veces que las opciones del Barcelona en cuanto a la delantera sean estos tres, o sea, Rashford, Lewandowski y Ferran. Por ahí me gustaría mucho a mí Olmo de falso 9, pero pues Flick decide lo que decide. Entonces, bueno, también no hay que decidir por él, el alemán lo sabrá, pero bueno, son las cosas que a mí no me terminan por encantar. Y bueno, ya para terminar, podría hablar yo del tema arbitral. La verdad es que no soy muy fan de hablar de la parte arbitral. El arbitraje en todos lados me parece pésimo. En Europa cada vez es peor, el uso del VAR también lo es. Y no solo para el Barcelona, sino para todos los equipos. El arbitraje te da, el arbitraje te quita. Entonces, bueno, hablar de eso me parece un poco vacío, cuando hay muchísimas más cosas de las cuales podemos agarrar un par de cosas para llevar la conversación hacia un mejor análisis. Con eso terminamos lo que es el análisis post derrota del Barcelona en su derrota en la ida de cuartos de final de la Champions League. 0-2
en favor del Atlético de Madrid. Nos vemos probablemente el sábado para hablar de lo que termine siendo el juego derbi, el derbi de Cataluña entre el Español y el Barcelona y el Español, y por supuesto la previa de cara a lo que va a ser el juego de vuelta en Madrid, por ejemplo. Eso también va a ser complicado, pero bueno, para todos los culés, nada que no se pueda lograr. La esperanza siempre tiene que morir al último. Son 90 minutos y ya lo platicaremos el sábado después del partido del derbi de Cataluña y bien después del partido del día martes cuando ya tengamos el resultado final de esta eliminatoria. Si ves hasta el final, no olvides suscribirte, compartir, darle like, comentarlo, recomendarlo, etcétera, etcétera. Vizca el Barça y nos vemos en otro video, muchachos. Adiós.